Capítulo 15. La educación de viernes. Habían transcurrido 3 o 4 días desde nuestro regreso al castillo, cuando pensé que, para apartar a Viernes de sus espantosos hábitos alimenticios y hacerle desistir de su horrible apetito caníbal, debía hacerle probar otra carne. Con este propósito, una mañana lo llevé al bosque para matar un cabrito del rebaño y llevarlo a casa para cocinarlo. En el camino encontré una cabra echada. Estaba a la sombra, con 2 crías a su alrededor. Detuve a Viernes y le dije: detente, detente y no te muevas. Quédate quieto. Le hice señas para que no se moviera. Saqué rápidamente mi escopeta y de un disparo maté a una de las crías. El pobre salvaje, que ya me había visto matar a uno de sus enemigos desde lejos y no podía imaginar cómo lo había hecho, quedó tan sorprendido y se puso a temblar de tal modo que pensé que se iba a desmayar. Pobre. No miró al cabrito al que yo había disparado, ni se dio cuenta de que lo había matado, sino que abrió su chaqueta para ver si no estaba herido, por lo que pude comprender que pensaba que estaba decidido a matarlo. Entonces se arrodilló junto a mí y, abrazándome por las rodillas, dijo muchas cosas que no pude entender, aunque llegué a imaginar perfectamente que me estaba suplicando que no lo matase. Muy pronto encontré una forma de convencerlo de que no le iba a hacer daño. Le tomé de la mano para que se pusiera en pie y le sonreí, enseñándole el cabrito que había matado y dándole a entender que fuese a buscarlo. Así lo hizo, y mientras buscaba admirado la forma en que había sido muerto aquel animal, vi un gran pájaro parecido a un halcón. Estaba posado en un árbol, al alcance de un solo tiro. Volví a cargar la escopeta, y para que Viernes comprendiera un poco lo que iba a hacer, le llamé nuevamente, le mostré el pájaro. En realidad, creo que era una cotorra, aunque al principio me hubiera parecido un halcón. Como decía, entonces señalé al pájaro y luego a mi escopeta, y también a la tierra que estaba debajo del pájaro para que él viera dónde yo pensaba que podía caer. Le intenté hacer entender que dispararía y que mataría a aquel pájaro. Consecuentemente, y después de unos segundos, disparé y le hice mirar. Inmediatamente vio caer al pájaro y se quedó espantado, otra vez, a pesar de todo lo que yo le había explicado. Me di cuenta de que estaba asombrado porque no me había visto meter nada dentro de la escopeta y pensaría que aquello debía tener una fuente misteriosa de muerte y destrucción, capaz de matar a hombres, bestias, pájaros y cualquier cosa, ya esté cercana o lejana. Sin duda, todo esto le provocó un gran asombro. Fue tal que tuvo que transcurrir bastante tiempo antes de que se le pasara. Y creo sinceramente que, si se lo hubiese permitido, nos habría adorado a mí y a la escopeta. A esta no se atrevió siquiera a tocarla, pero le hablaba como si pudiese ella responderle. Más tarde me explicó que le había pedido que no lo matara. Pero volvamos. Después de que se le pasara un poco el susto, le indiqué que fuese a buscar aquel pájaro que había matado. Así lo hizo, pero tardó en volver porque el pájaro, que no estaba muerto del todo, se había arrastrado a una gran distancia del lugar donde teóricamente había caído muerto. Finalmente, Viernes lo encontró, lo recogió y me lo trajo. Como había percibido su ignorancia respecto a aquella escopeta, aproveché la oportunidad para volver a cargarla sin que él me viera,
y de este modo tenerla lista para una posible próxima ocasión. Mas no se presentó ninguna. Así pues, llevamos al cabrito a casa, y esa misma noche lo desollé y lo trocé lo mejor que pude. Puse a hervir o a cocer algunos trozos en un puchero. Sí, un puchero que tenía para este propósito, y me salió muy buen caldo. Después de probarla, le di un poco de carne a mi siervo, a quien pareció gustarle mucho. Lo único que le extrañó fue ver que yo le echaba sal, y me hizo una señal para decirme que la sal no le gustaba, que no era buena. Se puso un poco en la boca, fingió que le provocaba náuseas y comenzó a escupirla y a enjaguarse la boca con agua fresca. Por mi parte, me metí un poco de carne sin sal en la boca y fingí también escupirla tan rápidamente como antes se lo había visto hacer a él. Mas fue en vano, porque nunca quiso poner sal en la carne ni en el caldo, al menos durante mucho tiempo, y aún después, tan solo en muy pequeñas cantidades y en situaciones muy concretas. Habiéndole dado de comer carne, hervida y también caldo, decidí que al día siguiente lo agasajaría con un trozo del aquel cabrito asado. Lo preparé del mismo modo que lo había visto hacer a mucha gente allí, en Inglaterra. Colgué el cabrito de una cuerda, junto al fuego, clavé dos estacas, una a cada lado del fuego, y, apoyada entre ambas, coloqué una tercera estaca, alrededor de la cual até la cuerda para que la carne diera vueltas constantemente. Esta técnica sorprendió mucho a Viernes, y cuando probó la carne, me explicó de tantas formas lo mucho que le había gustado que no pude menos que entenderlo. Finalmente, me manifestó que no volvería a comer carne humana, lo cual, como podéis suponer, me alegró muchísimo. Al día siguiente le enseñé a moler el grano del modo en que solía hacerlo, y que ya le había explicado anteriormente. Rápidamente aprendió a hacerlo tan bien como yo, en especial cuando comprendió su propósito, que era el preparar pan, pues enseguida le mostré cómo lo hacía y también cómo lo horneaba. En muy poco tiempo, Viernes aprendió a realizar todas las tareas, al menos tan bien como yo mismo. Comencé a considerar que, siendo dos bocas las que había que alimentar en vez de una, debía procurar más tierra para el cultivo y también plantar más cantidad de grano que de costumbre. Así que delimité un terreno más grande y comencé a cercarlo del mismo modo en que lo había hecho anteriormente. Viernes no solo trabajó con mucha disposición y empeño, sino también con mucho entusiasmo. Le expliqué que lo hacíamos con el propósito de sembrar grano, para hacer el pan, porque ahora él vivía conmigo y necesitábamos más, el doble. Se mostró muy sensible a esto y me dio a entender que pensaba que, a causa de él, yo tenía más trabajo y que por lo tanto trabajaría arduamente si le decía lo que debía hacer. Este, sin duda, fue el año más agradable de todos los que pasé en este lugar. Viernes comenzó a hablar bastante bien y a entender los nombres de casi todas las cosas que le pedía y de los lugares a donde le ordenaba ir. Llegó a ser capaz de conversar conmigo. De este modo, en muy poco tiempo recuperé mi lengua, que durante mucho tiempo no tuve oportunidad de usar. Me refiero al lenguaje, no a la lengua de la boca. Aparte del placer que me provocaba hablar con él, sentía una particular simpatía por aquel chico. Su honestidad no era nada fingida. Se mostraba más claramente cada día, y llegué a sentir un verdadero cariño hacia él. Por su parte, creo que me quería más que a nada en el mundo. Un día
Quise saber si sentía alguna inclinación por volver a su tierra, y como le había enseñado a hablar también el inglés, que podía responder a casi cualquier pregunta, le interrogué si la nación a la que pertenecía había vencido alguna vez en algún tipo de batalla. Con una sonrisa de lado a lado de la cara, me contestó: sí, sí, siempre luchan los mejores. Lo cual venía a decir que siempre vencían. Entonces comenzamos a dialogar de la siguiente manera: ustedes siempre son los mejores, le dije. Entonces, ¿cómo es que caíste prisionero, Viernes? Mi nación venció mucho. ¿Venció? Si tu nación venció, ¿cómo has caído prisionero? Ellos más muchos que mi nación, en el lugar que yo estoy. Ellos toman uno, dos, tres y yo. Mi nación venció a ellos en el otro lugar, donde yo no estaba. Allá mi nación toman uno, dos, muchos miles. Entonces, ¿por qué tu bando no rescató de vuestros enemigos? Mm, Ellos tomaron uno, dos, tres y yo la canoa. Mi nación no tener canoa esta vez. Pues bien, Viernes. ¿Qué hace entonces tu nación con los hombres que toma prisioneros? ¿Se los lleva y se los come como ellos? Sí, mi nación también come hombres. Comer todo. Pero, ¿dónde los lleva? A otro sitio que piensan. ¿Pero vienen aquí, a esta isla? Mm, sí, vienen aquí y a otro lugar. ¿Has estado aquí con ellos? Sí, he estado. Y señala el extremo noroeste de la isla, que al parecer era a su lado. Así comprendí que mi siervo Viernes había estado antes entre los salvajes, aquellos que solían venir a la costa, al extremo más remoto de la isla, para celebrar aquellos terribles festines caníbales, como el que había traído a él hasta aquí, prisionero, eso sí. Algún tiempo después, cuando hallé el valor de llevarlo a ese lado, él mismo, que ya he mencionado, lo reconoció y me dijo que había estado allí una vez y que se habían comido a unos 20 hombres, también a 2 mujeres y a un niño. Bueno, él no sabía decir 20 en inglés, de manera que juntó y colocó 20 piedras en fila y las señaló para que yo se las contara. Os he contado todo esto a modo de introducción para lo que va a venir a continuación, para lo que sigue, pues después de esta conversación que os he relatado, le pregunté a Viernes a qué distancia estaba nuestra isla de sus costas, de sus tierras, y si alguna vez las canoas se perdían por el camino. Él me miró y me respondió que no había ningún peligro, que jamás se había perdido ninguna canoa, y que, adentrándose un poco en el mar, por las mañanas, el viento y la misma corriente se dirigían siempre hacia la misma dirección, y que por las tardes lo hacía en dirección opuesta. Durante unos segundos reflexioné y pronto comprendí que esto no era otra cosa que las fluctuaciones de la marea, pero más adelante supe que se originaban en el gran curso y reflujo del poderoso río Orinoco, en cuya boca o golfo se encontraba nuestra isla. También comprendí que la tierra que se divisaba hacia el oeste-noroeste era la gran isla de Trinidad, que estaba al norte de la boca del río. Le hice miles de preguntas a Viernes sobre el país, los habitantes, el mar, las costas, las naciones vecinas.
Él me contó todo lo que sabía. Creo que lo hizo con la mayor franqueza imaginable. Yo le preguntaba de todo. Le pregunté los nombres de los diferentes pueblos de su gente, pero no pude obtener otro nombre que el de los Caribes. Así que inferí que me hablaba de las islas del Caribe. Sí, esas que nuestros mapas sitúan en la región de América, que va desde la desembocadura del Orinoco a la Guayana y hasta Santa Marta, creo. También me dijo que a una gran distancia, detrás de la Luna, es decir, donde se pone la Luna, que debe ser al oeste de su tierra, habitaban hombres blancos con barbas, como yo, y señalaba hacia mis grandes bigotes, que ya mencioné anteriormente. Me dijo que había matado a muchos hombres, por lo que pude comprender que se refería a los españoles, cuyas crueldades cometidas en América se habían difundido por todas las naciones y se transmitían de padres a hijos. Le pregunté si podía decirme cómo llegar hasta donde estaban aquellos hombres blancos, desde aquí, y me respondió que sí, que podía ir en 2 canoas. No pude entender qué quería decir cuando me dijo eso de las 2 canoas, hasta que, por fin, con mucha dificultad, comprendí que se refería a un bote tan grande como las 2 canoas juntas. Esta parte del discurso de viernes me alegró mucho, y desde ese momento concebí alguna esperanza de poder escapar algún día de este lugar y de que este pobre salvaje fuera el que me ayudara a conseguirlo. Desde que Viernes estaba conmigo y había empezado a hablarme y a entenderme, quise inculcar en él y en su alma los fundamentos de la religión. Un día le pregunté que quién lo había creado, y la pobre criatura no me comprendió en absoluto. Pensaba que le estaba preguntando por su padre o por su madre. Entonces decidí darle otro giro al asunto y le pregunté quién había hecho el mar, quién había hecho esta tierra que pisábamos, o las montañas, o los ríos, o los bosques. Él, con toda seguridad, me contestó que había sido el anciano Benamuki, que vivía más allá de todo. No pudo decirme nada más acerca de esta gran persona, excepto que era muy viejo, mucho más que el mar o la tierra o la luna y las estrellas. Le pregunté por qué, si este anciano había hecho todas aquellas cosas de la tierra, no era venerado por ellas. Viernes se mostró muy serio e inocentemente me respondió: todas las cosas le dicen. Oh. Yo me reí. Pero al poco tiempo le pregunté si las personas que morían en su país iban a alguna parte. Él no tardó en contestarme y me dijo que sí, que todos iban a Benamuki. Entonces le pregunté si los que eran devorados por los caníbales, o le pregunté directamente por ellos, también iban allí. Y él me dijo que sí, que también. A partir de este momento comencé a instruirle, como ya os he contado, en el conocimiento del verdadero Dios. Le dije que, apuntando hacia el cielo, el creador de todas las cosas vivía allí arriba. Le dije que Él gobierna el mundo con el mismo poder y la providencia con que lo había creado, que era omnipotente y podía hacer todo, dárnoslo todo y quitarnos todo. Así, muy poco a poco, fui abriendo sus ojos. Él escuchaba con mucha atención y se mostró complacido con la idea de que Jesucristo hubiese enviado para redimirnos con nuestra forma de orar a Dios y que pudiese escucharnos, allí incluso, arriba, en el cielo.
Un día, Viernes me dijo que si nuestro Dios podía escucharnos desde más allá del sol, debía de ser un Dios mayor que Benamuki, el que vivía más cerca, el anciano, y que, sin embargo, no podía escucharlos a menos que fuesen a hablarle a las grandes montañas donde moraba. Le pregunté si alguna vez había ido allí a hablar con él, con el anciano, y me dijo que no, pues los jóvenes nunca iban a hablar con él. Los únicos que podían ir eran los viejos, a quienes llamaba Owaki, que son, según me explicó, los sacerdotes o los religiosos. Estos iban a decirle, era la forma tan graciosa que Viernes tenía de referirse a las plegarias. Y después regresaban para contarles lo que había dicho el anciano Benamuki. Así, pude darme cuenta de que el sacerdocio, incluso entre los paganos más ciegos e ignorantes, y la política de mantener una religión secreta para que el pueblo venere al clero, no solo se encuentra en la religión romana, sino, tal vez, en todas las religiones del mundo, incluso en esta entre salvajes, bárbaros e irracionales. Intenté aclarar este fraude a mi siervo Viernes, y le dije que la pretensión de sus ancianos de ir a las montañas a decir oh a su dios Benamuki era en realidad una impostura, así como las palabras que supuestamente les atribuían, que lo eran aún más, y que si hallaban alguna respuesta o hablaban con alguien a aquel lugar, debía de ser con algún espíritu maligno. Seguido, hice una larga disertación acerca del diablo, su origen, su rebelión contra Dios, su odio hacia los hombres, la razón de dicho odio, su afán por hacerse en las regiones más oscuras del mundo en lugar de Dios, la infinidad de artimañas que utilizaba para inducir a la humanidad a la ruina. Le conté todo esto y le dije que tenía un acceso secreto a nuestras pasiones y a nuestros sentimientos, mediante el cual nos hacía actuar conforme a sus inclinaciones, caer en nuestras propias tentaciones y seguir el camino de nuestra perdición, por nuestra propia elección. Me di cuenta de que no era tan fácil imprimir en su espíritu la correcta noción del demonio como la de la existencia de Dios. La naturaleza apoyaba todos mis argumentos. Sí, podía demostrarle la necesidad de una gran causa primera, de un poder supremo, de una providencia secreta y de la equidad y la justicia de rendirle homenaje a él que todo lo había creado. Mas nada de esto figuraba en la noción de un espíritu maligno, de su origen, su existencia y su naturaleza, y sobre todo de su inclinación por hacer el mal y arrastrarnos a nosotros a hacerlo. Fijaos, una vez la pobre criatura me dejó tan perplejo con una pregunta, totalmente inocente e ingenua, que apenas supe qué contestarle. Habíamos estado hablando. Yo le había hablado del poder de Dios, de su omnipotencia, del modo tan espantoso en que castigaba el pecado, del fuego devorador que aguardaba a los agentes de la iniquidad, de cómo nos había creado Dios a todos y de cómo también podía destruirnos a nosotros y al mundo entero en un instante. Mientras tanto, Viernes me escuchaba con mucha seriedad. Entonces le dije que el demonio era el enemigo de Dios en el corazón de los hombres, que usaba toda su maldad y todo su ingenio para derrotar los buenos designios de la providencia y arruinar así el reino de Jesucristo en la tierra y otras cosas por el estilo. Pues bien, dijo Viernes, tú dices, Dios es tan fuerte, grande, ¿no es más fuerte, más poder que el demonio?
Sí, sí, viernes, dije yo. Dios es más fuerte que el demonio, sí, sin duda. Dios está por encima del demonio. Por eso rogamos a Dios que lo ponga bajo nuestros pies y que nos ayude a resistir sus tentaciones y a extinguir sus dardos ardientes. Pero, volvió a decir, si Dios más fuerte, más poder que el demonio, ¿por qué Dios no mata al demonio para que no haga mal? Me quedé muy sorprendido ante su pregunta, ya que, después de todo, aunque yo era un viejo, no era más que un simple aprendiz de doctor. Carecía de todas las cualificaciones necesarias para hablar de casuística o de resolver este tipo de problemas. Al principio me quedé callado. No supe qué decirle. Así que fingí no haberle escuchado y cambié de tema y le pregunté qué había dicho, pero que él estaba demasiado ansioso por escuchar una respuesta como para olvidar su pregunta. Pero Viernes no se había olvidado. Así que me la repitió, con las mismas exactas palabras, las mismas quebradas, las mismas que había usado antes. Para entonces, yo ya me había repuesto un poco, me había preparado ya, y le dije, Viernes, al final, Dios lo castigará severamente. Está aguardando el día del juicio final, cuando será arrojado a un abismo sin fondo y morará en el fuego eterno. Viernes no quedó muy conforme con esta respuesta y repitiendo mis palabras me contestó, aguardando, final, mi no entiende. ¿Por qué no matar al demonio ahora? ¿Por qué no gran antes? Viernes, podrías preguntarme también, ¿por qué Dios no nos mata a ti y a mí cuando hacemos cosas que le ofenden? No, Dios nos protege para que nos arrepintamos y para que seamos perdonados. Viernes se quedó pensativo un rato. Bien, bien, me dijo muy afectuosamente. Muy bien. Así tú, yo, demonio, todos malos, todos protegidos. A arrepentir. Dios perdona a todos. Nuevamente, esta interlocución de viernes me dejó muy sorprendido. Y esto fue para mí un testimonio de cómo unas simples nociones de la naturaleza, si bien dirigen a los seres responsables hacia el conocimiento de Dios y por consiguiente al culto o homenaje de este ser supremo, solo una divina revelación puede darnos el auténtico conocimiento de Jesucristo y de la redención que obtuvo para nosotros, de un mediador, de un nuevo pacto y de un intercesor ante el trono de Dios. Es decir, solo una revelación del cielo puede imprimir estas nociones en el alma y por consiguiente el Evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, la palabra de Dios y el Espíritu de Dios, prometido a su pueblo para guiarlo y para santificarlo, son absolutamente indispensables para instruir las almas de los hombres, para instruirles en el conocimiento salvador de Dios y en los medios para obtener dicha salvación. Por tanto, interrumpí el diálogo que sostenía con mi siervo y me puse en pie a toda prisa, como si súbitamente tuviese que salir y marcharme. Lo mandé ir muy lejos, con cualquier pretexto, y le rogué fervientemente a Dios que me hiciera capaz de instruir a este pobre salvaje en el camino de la salvación, guiando su corazón. Mi fin no era otro que recibiese la luz del conocimiento de Cristo y se reconciliara con Él por todo su pasado. Le rogué
que me hiciera un instrumento de su palabra para que pudiera convencerlo, para que pudiera abrir sus ojos y salvar su alma. Cuando viernes regresó, le di un largo discurso. Era sobre el tema de la redención del hombre por el Salvador del mundo y de la doctrina del Evangelio que nos predican desde el cielo. Es decir, le hablé del arrepentimiento hacia Dios y de la fe en nuestro bendito Señor Jesucristo. Viernes me miraba, pero no decía nada. Así que seguí hablando y le expliqué lo mejor que pude por qué nuestro bendito Redentor no había asumido la naturaleza de los ángeles, sino la de los hijos de Abraham. Y cómo, por esta razón, los ángeles caídos no podían ser redimidos, pues él había venido a salvar solo a aquellos corderos descarriados de la casa de Israel. Había, Dios lo sabe, más sinceridad que sabiduría en todos los métodos que adopté para instruir a esta pobre criatura. Y debo reconocer también, y lo que cualquiera podría comprobar si actuara según el mismo principio, que al explicarle todas estas cosas, me informaba y me instruía en muchas de ellas, en muchas que antes ignoraba o que ni siquiera había considerado, o al menos no lo había hecho en profundidad anteriormente, pero que al tener que transmitírselas a viernes, se me ocurrían naturalmente cuando buscaba la forma de informárselas a este pobre salvaje. Ahora, indagaba estas cosas con más ahínco, como nunca había hecho en mi vida. Así pues, aunque no sabía si, en realidad, este pobre desgraciado me estaba haciendo un bien, tenía motivos de sobra para agradecer que hubiese llegado a mi vida, sin duda. Mis penas se hicieron más leves, mi morada infinitamente más confortable. Pensaba que en esta vida solitaria a la que estaba confinado, no solo me había hecho volver la mirada al cielo para buscar la mano, sino que ahora me había convertido en una especie de instrumento de la providencia para salvar la vida y sin duda el alma de un pobre salvaje, y poder instruirlo en el verdadero conocimiento de la religión, de la doctrina cristiana, y para que conociera a nuestro Señor Jesucristo. Por todo esto, digo que, cuando reflexionaba sobre todas estas cosas, un secreto gozo recorría en mi espíritu, y con frecuencia, reconozco, que me regocijaba por haber sido llevado a este lugar, que tantas veces me pareció la más terrible de las desgracias que pudiesen haberme ocurrido. En este estado de agradecimiento pasé el resto del tiempo, y las horas que empleaba conversando con Viernes eran tan gratas que los 3 años que vivimos juntos aquí fueron completa y perfectamente felices, si es que existe algo como la felicidad total en un estado sublunar. El salvaje se había convertido en un buen cristiano, creo que incluso mejor que yo, aunque tengo razones para creer, bendito sea Dios por ello, que ambos éramos penitentes, penitentes consolados y reformados. Aquí leíamos la palabra de Dios y su espíritu nos guiaba, como si hubiésemos estado en Inglaterra o en cualquier otro sitio civilizado. Yo, personalmente, me dedicaba constantemente a la lectura de las Escrituras, para así poder explicarle lo mejor que podía a Viernes aquel significado de lo que leía. Y él, a su vez, con sus serias preguntas, me convertía, como ya he dicho, en un estudioso obligado de las Escrituras, mucho más aplicado de lo que habría sido si me hubiese dedicado yo meramente a la lectura privada. Pero hay algo más que no puedo dejar de observar y que aprendí de esta solitaria experiencia. Y es que
Resulta una inexpresable bendición que el conocimiento de Dios y de la doctrina de la salvación de Jesucristo estuvieran tan claramente explicados en la palabra de Dios y que pudieran recibirse y comprenderse tan fácilmente como con una simple lectura de las Escrituras. Podíamos llegar a comprender que teníamos que arrepentirnos sinceramente por los pecados y deberíamos confiar en el Salvador para que nos reformara y obedecer todos sus dictados. Todo esto sin ningún maestro o ningún instructor humano. Así pues, esta simple instrucción bastó para iluminar a esta criatura salvaje y convertirla en un cristiano como ninguno que hubiese conocido. Todas las disputas, las controversias, las rivalidades y las discusiones en torno a la religión que han tenido lugar en el mundo, ya fueran pequeñas sutilezas doctrinales o proyectos más grandes de un gobierno eclesiástico, eran totalmente inútiles para nosotros, al igual que lo han sido, por lo que he visto hasta ahora, para el resto del mundo. Nosotros teníamos una guía infalible para llegar al cielo en la palabra de Dios, y estábamos iluminados por el Espíritu de Dios, que nos enseñaba y nos instruía por medio de su palabra. Nos llevaba por el camino de la verdad y nos hacía obedientes a sus enseñanzas. En verdad, no sé de qué nos habría valido conocer profundamente estas grandes controversias religiosas, como tanta confusión han creado en todo el mundo. Pero me estoy desviando. Debo proseguir con la parte histórica de los hechos y contar cada cosa en su lugar. ¿Por dónde iba? Ah, sí. Una vez que Viernes y yo tuvimos una relación más íntima, que podía entender casi todo lo que decía y hablar con cierta fluidez, aunque era un inglés entrecortado, decidí contarle mi propia historia, al menos la parte relacionada con mi llegada a la isla, la forma en que había vivido y el tiempo que llevaba allí. Lo inicié en los misterios, pues así lo veía, de la pólvora y de las balas, y le enseñé a disparar. Le di también un cuchillo, lo cual le proporcionó un gran placer, más que la escopeta, y le hice un cinturón del cual colgaba una vaina, como las que usan allí en Inglaterra para colgar los cuchillos de caza. Pero en vez de un cuchillo le di una zuela, que era un arma igualmente útil en la mayoría de los casos, y creo que en algunos casos incluso más. Le expliqué cómo era Europa, en especial Inglaterra, de donde yo provenía, cómo vivíamos allí, cómo adorábamos a Dios, cómo nos relacionábamos y cómo comerciábamos con nuestros barcos por todo el mundo. Le conté también sobre el naufragio del barco en el que viajaba y le mostré, lo mejor que pude, el lugar donde se había encallado, aunque ya se había desbaratado y prácticamente desaparecido. Le mostré las ruinas del bote que habíamos perdido cuando huimos, el cual no pude mover pese a todos mis esfuerzos en aquel momento, y que ahora se hallaba casi totalmente deshecho. Casi no quedaba nada de él. Cuando Viernes vio el bote, se quedó pensativo, en silencio, un buen rato, sin decir ni una sola palabra. Yo me impacientaba y le tuve que preguntar que en qué pensaba. Y por fin, él me dijo, yo veo bote igual venir a mi nación. Al principio no comprendí bien lo que quería decir, pero finalmente, cuando lo hube examinado con más atención, me di cuenta de que se refería a un bote similar a aquel que había arrastrado hasta las costas de su país. En otras palabras, según me explicó,
había sido arrastrado por la fuerza de una gran tormenta. En aquel momento pensé que algún barco europeo había naufragado en aquellas costas y que su chalupa se habría soltado y habría sido arrastrada hasta la costa. Fui tan tonto que ni siquiera se me ocurrió pensar que los hombres hubiesen podido escapar del naufragio, ni mucho menos se me ocurrió informarme de dónde provendrían. Así que solo le pregunté después que él describió el bote. Viernes lo hizo bastante bien, mas no lo llegué a entender completamente hasta que añadió acaloradamente: nosotros salvamos hombres blancos ahogan. Me quedé mirando y le pregunté si había algún hombre blanco en el bote. Sí, dijo, el bote lleno hombres blancos. Le pregunté cuántos había y contando con los dedos me dijo que 17. Le pregunté qué había sido de ellos y él me contestó: ellos viven en mi nación. Esto me suscitó nuevos pensamientos. Imaginé que podía ser la tripulación del barco que había naufragado cerca de mi isla. Después de que el barco se estrellara contra las rocas, viendo que se hundiría inevitablemente, se habían salvado en el bote y habían llegado a aquella costa habitada por salvajes. Sí, tenía que ser eso. Entonces le pregunté más minuciosamente qué había sido de ellos. Él, con la misma seguridad, me aseguró que vivían allí desde hace ya casi 4 años, que los salvajes no les habían hecho nada y que les habían dado, al contrario, vituallas para su supervivencia. Yo estaba muy sorprendido. No entendía nada. Así que directamente le pregunté por qué no los habían matado y por qué no se los habían comido. Viernes me miró y otra vez con seguridad me contestó: no, ellos hacen hermanos. Es decir, me pareció entender que estaba hablando de una tregua. Pero Viernes no se quedó ahí y añadió algo más. Ellos no comen hombres sino cuando hace guerra pelear. Que traducido a nuestro idioma, quiero creer que quería decir que no se comían a ningún hombre que no hubiese luchado contra ellos y que no fuese un prisionero de batalla. Había transcurrido mucho tiempo después de esto, cuando, estando en la cima de la colina, al lado oeste de la isla, desde donde, como he dicho en un día claro, había descubierto la tierra o el continente de América, Viernes, aprovechando el buen tiempo, se puso a mirar fijamente hacia la tierra firme y como por sorpresa se puso a bailar y a saltar y me llamó, pues me encontraba un poco lejos. Vine corriendo y le pregunté qué pasaba. Oh, alegría, dijo. Oh, yo contento. Allá ve mi país, allá mi nación. Pude observar que una extraordinaria expresión de placer se dibujó en su rostro. Sus ojos brillaban y en su semblante se descubría una extraña ansiedad, como si hubiese pensado en regresar a su país. Esta observación me hizo pensar muchas cosas que al principio me causaron una gran inquietud, una que no había experimentado antes respecto a mi siervo Viernes. Pensé que, si Viernes volvía a su país, no sólo olvidaría su religión, sino todas las obligaciones hacia mí, y sería capaz de informar a sus compatriotas sobre mí. Y tal vez
regresaran con 100 o con 200 de ellos para hacer un festín conmigo, tan felizmente como lo hacían antes con los enemigos que tomaban prisioneros. Pero cometía un grave error, del que luego me arrepentí, con aquella pobre y honesta criatura. No obstante, a medida que aumentaban mis recelos, por espacio de casi 2 semanas, estuve más reservado y circunspecto, y me mostré menos amable y familiar con él. En esto también me equivocaba, pues la honrada y agradecida criatura no tenía ni un solo pensamiento que no fuera acorde con los mejores principios, tanto de un cristiano devoto como de un amigo agradecido. Y así lo demostró después, para mi absoluta satisfacción. En aquel periodo en el que duró mi desconfianza, podéis estar seguros de que me pasaba el día espiándolo, para ver si descubría en él alguna de esas intenciones que yo le atribuía. Mas pude constar que todo lo que decía era tan sincero, tan inocente, que no podía hallar ningún motivo para alimentar mis sospechas. Finalmente, pensé a todas mis inquietudes, luego que volviera a confiar en él plenamente, sin siquiera imaginar el malestar que sentía, lo cual me convenció de que no me engañaba. Un día, mientras subíamos la misma colina, no pudiendo ver el continente, pues había mucha bruma en el mar, lo llamé y le pregunté: «Viernes, ven, Viernes, ¿no deseas volver a tu país? ¿No deseas volver a tu nación?» Viernes pensó durante 5 segundos. «Sí», me respondió, «está muy contento volver a su país». «Pero, ¿qué harías allí?», le pregunté. «¿Te convertirías otra vez en un bárbaro? ¿Y comerías carne humana y vivirías como un caníbal?». Me miró lleno de preocupación y meneando la cabeza me respondió: «No, no, 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 no. Viernes dice vive bien, dice rogar a Dios, dice comer pan de grano, carne de rebaño, leche. No come hombre otra vez». «Pero entonces te matarían». Viernes se mostró muy grave ante esto y luego contestó: «No, ellos no matan a mí, ellos aman mucho aprender». Se refería, supongo, a que ellos estaban deseosos de aprender, y añadió que habían aprendido mucho de los hombres con barba que habían llegado en el bote. Entonces le pregunté si quería volver con los suyos. Sonrió y me dijo que no podía regresar nadando. Me hizo reír. Le respondí que haríamos una canoa para él, y me dijo que iría si yo le acompañaba. «Viernes, yo iría contigo», le dije, «pero ellos me comerían si voy». «No, no, no, no», dijo. «Yo hago no te comen, yo hago te quieren mucho». Quería decir que les diría cómo yo había dado muerte a sus enemigos y le había salvado la vida para que me quisieran. Luego me dijo, lo mejor que pudo, que habían sido muy generosos con los 17 hombres blancos con barba, como solía llamarlos él. Habían llegado hasta allí en apuros. Desde aquel momento, debo confesar que sentí deseos de aventurarme y de buscar el modo de reunirme con aquellos hombres barbudos. Debían ser españoles o tal vez portugueses. No dudaba que desde el continente y con buena compañía encontraría un medio para escapar, mucho más viable que desde una isla
a 40 millas de la costa, solo y sin ayuda. Así pues, al cabo de unos días, reanudé la conversación con Viernes y le dije que le daría mi bote para regresar a su nación. Le conduje a mi piragua, que se encontraba al otro lado de la isla, y después de sacarle el agua, puesto que siempre la tenía sumergida, se la mostré y entramos los dos en ella. Descubrí que era muy diestro en su manejo y que podía hacerla navegar con tanta habilidad y ligereza como yo. Cuando estábamos dentro de ella, le pregunté: ¿Y bien, Viernes? ¿Vamos a tu nación? Él se quedó estupefacto al oírme, al parecer porque le parecía demasiado pequeña para ir hasta tan lejos. Le dije que tenía un bote más grande y que al día siguiente íbamos al lugar donde estaba el primer bote, aquel que fabriqué, pero que no había podido llevar hasta el agua, por lo que pesaba. Dijo que era lo suficientemente grande, pero como no lo había cuidado en 22 o 23 años, el sol lo había astillado y lo había secado. Incluso parecía estar algo podrido. Viernes me dijo que en un bote como este sería adecuado y que llevaríamos mucha suficiente comida, bebida y pan. Sí, así me dijo en su inglés entrecortado.